Vamos a saludar a nuestra mesa de honor, quienes están aquí hoy para la puesta en circulación y presentación de la obra Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano, escrita por Carlos Rojas Osorio. Presentamos a Pablo Guadarrama González, de quien se escribió la obra, que se encuentra aquí con nosotros, Carlos Rojas Osorio, autor de la obra, y también Federico José Álvarez, prologuista de la obra. Saludamos también la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el doctor Mariano Rodríguez. También a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar este acto de puesta en circulación con las palabras de Federico José Álvarez, prologuista de la obra. Sí. Se me fue. Ya, vamos a ver, pruebe ahora. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Exactamente. Ok. Buenas noches. En nombre de la Fundación Federico C. Álvarez, desde Santiago, quiero agradecer a los maestros Carlos Rojas Osorio y Pablo Guadarrama por el espacio que nos han brindado para colaborar en este proyecto, que gracias al Archivo General de la Nación, cuyo apoyo sine qua non lo ha convertido en una realidad. Muchas gracias. Carlos Rojas Osorio pertenece a ese elenco de pensadores antillanos que por 5 siglos... Gracias. Perseveran en desandar el laberinto en que los mundos que llegaron con Colón dejaron confinadas estas islas de los bienaventurados. Colón descubrió la bondad natural cumplida en el rostro aborigen y la encubrió. El genocidio, el ecocidio, el racismo y el intercambio desigual fueron las fleurs du mal sembradas por Europa en estas islas para ser reproducidas y trasplantadas a lo largo y ancho del nuevo continente, o, en palabras de Enrique Dussel, del nuevo botín a la mano, en tanto fundamento teórico práctico de la naciente modernidad. El veneno de estas flores de la modernidad se expandió a lo largo de 5 siglos hasta convertirse en pandemia mundializada, esa misma enfermedad histórica denunciada por Nietzsche y que dio al traste con el hombre planetario tan enajenado, tan esquizoidemente enfermo, que destruye la biosfera para propiciar su propio exterminio. La historia del Nuevo Mundo sintetiza el salto antropológico del Homo sapiens al Homo demens, sublimado mediante el progreso y escrutado mediante el crecimiento, pero siempre guiado por aquel falso principio hegeliano del desarrollismo, incapaz de recuperarse en la plenitud del aquí y el ahora, sino siempre en fuga como mal infinito. A través de una extensa obra crítica, Carlos Rojas Osorio estudia el fenómeno dialéctico de dominación-liberación, partiendo de su suelo adoptivo puertorriqueño, esa prima Antille que había maravillado a navegantes portugueses con anterioridad al evento colombino, y desde donde el fervor antillano de Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos pronto guiaría la espada redentora de Gregorio Luperón en la República Dominicana, y el pensamiento preclaro de José Martí en Cuba, que es el de nuestra América, la patria de la justicia de Pedro Enrique Sureña, nuestra magna patria. Perdón. Frente al discurso de la modernidad que se impone y cobra estancia sobre el ámbito de su conquista, esa terra nullius propicia
propicia para el proyecto civilizatorio de expoliación que convertiría a Europa en centro del mundo, surge ya con Antón de Montesinos en Santo Domingo en 1511 el discurso del antihéroe, denunciando las vejaciones de que eran víctimas los nativos por parte de los conquistadores, y al que pronto siguió el pensamiento crítico de Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, con la cual pretendía mostrar la contradicción entre el fin, la evangelización, y los medios, la esclavización y el exterminio. La historia de este discurso crítico vendrá a constituir la del pensamiento propio de América Latina, y para hacerlo asequible y actual, Carlos Rojas Osorio nos lo presenta en esta obra de la mano de una de las figuras más prominentes del nuestro americanismo, Pablo Guadarrama González. El libro que nos entrega Rojas Osorio, a la vez que esquematiza la trayectoria en el quehacer académico de este filósofo, desde La Habana a Leipzig, desde su nativa Santa Clara en Cuba hasta cada país latinoamericano, al mismo tiempo reconstruye antológicamente el discurso crítico del pensamiento latinoamericano, lo que ha sido uno de los principales aportes de Guadarrama a través de una vastísima bibliografía recogida minuciosamente al final de este libro. Su estudio permite identificar los conceptos de cultura, filosofía, ideología, autenticidad, humanismo práctico, alienación, condición humana, dialéctica materialista, núcleo duro del pensamiento, democracia, derechos humanos, entre otros, propios de este incansable pensador cubano, caribeño y latinoamericanista, quien hace de ellos los instrumentos de toma de conciencia para una actuación práctica liberadora y solidaria que posibilite el desarrollo pleno de la condición humana. Carlos Rojas demuestra en esta obra que Pablo Guadarrama posee un conocimiento amplio y profundo de las diferentes etapas de la historia universal, de la filosofía latinoamericana y de las corrientes de pensamiento que la han conformado, tales como la cultura amerindia, la escolástica colonial, la ilustración, el positivismo, la superación del positivismo, el marxismo, la filosofía de la liberación y el posmodernismo. Se empeña en destacar el compromiso activo, militante y arriesgado con la defensa de la dignidad humana que caracteriza la crítica liberadora en toda la obra de Guadarrama, pues para él, como bien señala el filósofo puertorriqueño, el humanismo constituye la principal característica del quehacer filosófico latinoamericano. Nuestra América no es solo territorio, sino también historia y sentido, que son los frutos de las relaciones sociales, pero son aquellas flores venenosas las que han rendido estos frutos tóxicos productores de sentido y de injusticia. La injusticia es el sentido histórico que apareja la modernidad, y por eso expresa Rojas Osorio, evocando a Pedro Enrique Sureña, la utopía es una meta de nuestra América, y cita, el ideal de justicia está antes que el ideal de cultura. Y es ello lo que otorga la especificidad de la cultura latinoamericana, conforme al decir del maestro Leopoldo Sea. El desandar de pensadores antillanos como Rojas Osorio y Guadarrama es una búsqueda sin tregua de la salida del laberinto de la modernidad, que al mismo tiempo que identifica los indicadores de la enajenación, a partir de la tesis primera de Francisco de Vitoria, 1536, de que, cito, es lícito y justo a los cristianos militar y hacer la guerra a los bárbaros y resarcirse con los bienes del enemigo, termina la cita. Tesis luego asumida por Ginés de Sepúlveda, este desandar va sembrando conciencia en las nuevas generaciones. De hecho, fue un antillano de la Martinica, el filósofo psiquiatra Frantz Fanon, el gran precursor de la teoría decolonial, análoga a la psiqueterapia socrática para, cito, decolonizar el imaginario de los colonizados. Se trata, pues, del cuidado de lo viviente a que nos exhorta Leonardo Boff, pero para ello el antecedente lógico indispensable
es el cambio de paradigma. Así la terapia se constituye en purga que excreta esa enfermedad histórica de la civilización planetaria de hoy día, soberbiamente erguida en los abismos de una cruel insensatez, para dar lugar, acaso por un último intento, a la plenitud de la condición propiamente humana. No son las Antillas, este mar de islas de los bienaventurados, la entrada y la salida del laberinto de la modernidad. ¿Será este ecosistema insular, este parque Antillas, el lugar idóneo para crear, para hacer surgir un nuevo mundo, un oikos del pensamiento, como gustaba llamar Lyotard, al refugio no sujeto al control sistémico de órdenes destructivas? Félix Guattari nos exhorta a propiciar la invención de lo que él denomina territorios existenciales, a través de la articulación ético-política entre los tres registros ecológicos: el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana, en tanto constituyentes de una plataforma ecológica radical que él denomina ecosofía y que es al mismo tiempo un paradigma ético, político y estético que permite desarrollar, como lo deseaba Martí, una creatividad. Gregory Bateson acuñó el concepto de ecología de la mente, no tanto como defensa de la naturaleza, sino antes bien para definir la ciencia de las interrelaciones entre las ideas y los hábitats, mostrando cómo las interacciones dinámicas de las ideas modulan y dan sentido al mundo. Bateson enfatiza la interrelación de los organismos y el ambiente como sistemas de intercambio y de retroalimentación, apuntando en dirección a una homeostasis autocorrectiva. Se trata entonces de la apertura de un topos fundacional para una revolución ecológica que defina al hombre y a la naturaleza, que redefina la relación hombre-naturaleza, poiesis, y asimismo la relación hombre-hombre, ética. En fin, una nueva forma de humanidad posterior a la catástrofe, como alude Levi-Strauss. Ello así, puesto que este desorden mental del hombre planetario lo compele a volver a sus orígenes para aprender otro modo de ser de acuerdo a una cota de lucidez más alta y a otros referentes lógicos, y así lograr, como señala Guadarrama con su optimismo epistemológico característico, referenciando a Martí, cita, ante la igualdad imposible, la equidad posible. Muchas gracias. Saludamos también al maestro Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al doctor Roque Santos, director del Instituto de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al maestro Juan Francisco Vilorio, viceministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Antes de presentar al autor de la obra que nos convoca en esta noche para esta puesta en circulación, yo les voy a leer brevemente para que lo podamos conocer un poco más, aunque estoy segura que casi todos ustedes lo conocen bastante bien. Carlos Rojas Osorio, doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana de Colombia, catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Premio de Ensayo Pen Club de Puerto Rico en el año 2004, miembro de honor de la Sociedad Dominicana de Filosofía. En el año 2014 ha escrito más de 4 libros y tiene diversos artículos relacionados con la temática que él trata. Sin más, vamos a ceder la palabra al autor de la obra. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es una alegría muy grande estar con ustedes esta noche para la presentación de esta obra que he dedicado al doctor Pablo Guadarrama, y que lo he hecho con mucho gusto, con mucho cariño y con mucha admiración. Agradezco las luminosas palabras de Federico, que ha dedicado en el prólogo, y lo mismo las palabras de Ángel Moreta en el epílogo,
y sobre todo también al doctor Roberto Casá por haber acogido generosamente esta obra para la publicación en el Archivo General de la Nación. Agradezco también al doctor Julio Minaya, que ha sido como el diplomático que ha ido de un lado para otro, haciendo todos los oficios necesarios para que la obra llegara a su cumplimiento. Paso a leer entonces algunas palabras relativas al libro. A mi modo de ver, en el pensamiento filosófico de Pablo Guadarrama se articulan tres ejes fundamentales: el humanismo, el marxismo y el latinoamericanismo. Obviamente, la exposición de estos tres ejes sigue un orden sucesivo, pero en realidad los tres se articulan formando una unidad y una totalidad dinámica. El humanismo caracteriza de modo esencial su filosofía, entendido de modo muy amplio, pues incluye varias dimensiones. Parte de una cosmovisión y se proyecta en la antropología, la ética, la estética, la crítica, la praxis y el latinoamericanismo. Guadarrama destaca de modo fundamental el carácter práctico y concreto del humanismo, pero ello no le impide fundamentar el humanismo desde una cosmovisión. Por ello, el ser humano, la especie humana, es la más alta realidad que conocemos en la naturaleza. Cito: el humanismo no constituye una corriente filosófica o cultural homogénea. En verdad, se caracteriza en lo fundamental por propuestas que señalan al hombre como valor principal en todo lo existente y a partir de esta consideración subordina a toda actividad propiciando mejores condiciones de vida material y espiritual de manera que pueda desplegar sus potencialidades siempre limitadas históricamente. Cierro cita. Es decir, el ser humano se ubica en el conjunto del cosmos y de la totalidad de la realidad como un valor supremo, de especial dignidad y punto axial para toda valoración que hagamos relacionada con la vida social, histórica, política y cultural. La segunda dimensión del humanismo es la antropológica. El humanismo es la afirmación del ser humano en toda su integridad. Recordemos que el filósofo cubano no se vale de la idea ya encanecida de naturaleza humana, pues es una idea estática. En su lugar nos habla siempre de la condición humana. De hecho, el término condición humana aparece en un abarcador estudio sobre, cito, la condición humana en el pensamiento cubano, obra en colaboración, pero idea suya. La tercera dimensión del humanismo es ética. Nuestro filósofo lo formula en lenguaje kantiano. El ser humano es un fin en sí mismo y no solo un medio. El humanismo parte de las virtualidades de cada ser humano aún dentro de sus limitaciones históricas, pero, cito, la toma de conciencia de que estas limitaciones no se constituyen en obstáculo insalvable, sino en pivote que moviliza los elementos para que el hombre siempre sea concebido como fin y nunca como un medio. Cierro cita. La cuarta dimensión del humanismo es práctica. Cito: por humanismo práctico, término utilizado por Marx en sus trabajos tempranos como en la Sagrada Familia y en los manuscritos económicos de 1844, así como lo de un humanismo concreto, humanismo positivo y humanismo oculto que diferenciaba del humanismo real de Feuerbach, entendemos una política de compromiso activo, militante, arriesgado con la defensa de la dignidad de determinados grupos humanos que se diferencian del humanismo abstracto, que se limita a simples declaraciones filantrópicas, que no trasciende más allá de cierta misericordia o postura piadosa ante indígenas, esclavos, siervos, proletarios, mujeres, niños minusválidos, etc.
Un humanismo práctico debe disociarse del antropocentrismo que ha caracterizado generalmente la cultura occidental y tomar en consideración la imprescindible independencia del hombre y la naturaleza. Interdependencia del hombre y la naturaleza. Cierro cita. En esta formulación práctica del humanismo se privilegia a los oprimidos, o como diría José Martí, a los pobres de la tierra. Este humanismo práctico es también un humanismo concreto, pues toma en consideración al ser humano de carne y hueso, al ser humano en su fragilidad ante los poderes opresores. La quinta dimensión del humanismo es la crítica liberadora. El humanismo liberador es el fundamento desde el cual podemos cuestionar todo poder sugestionador, opresor o alienante. El filósofo cubano se hace eco de las palabras de Marx, cito: la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre y por consiguiente en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado, despreciable. Cierro cita. El criterio fundamental en el humanismo cuestiona todo pensamiento enajenante, nihilista y toda acción opresiva. La sexta dimensión del humanismo es la política. En la democracia auténtica y en el socialismo se realiza esta dimensión política del humanismo. Guadarrama nos lo recuerda con Rosa Luxemburgo. Cito: la democracia tiene que ser socialista y el socialismo tiene que ser democrático. Pablo no deja de hacer críticas al llamado socialismo real, por eso piensa en un socialismo auténtico. Cito: la democracia socialista debe expresar fundamentalmente los intereses de los obreros y los campesinos, de los sectores humildes de la población, y cuando no lo hace, así se pone al servicio de una burocracia que intenta constituirse en una nueva clase social privilegiada. Entonces hay que considerar la condición de tal democracia e incluso el calificativo de socialista del mismo. Cierro cita. Octava característica del humanismo es su carácter universal y a la vez diferencial. No es solo la idea según la cual el humanismo es válido para todo ser humano, sino que también Guadarrama destaca que el humanismo no constituye propiedad exclusiva del mundo occidental. De ahí su carácter diferencial, pues el humanismo ha sido formulado de formas muy diferentes a lo largo y ancho del planeta. En la China lo encontramos en la ética social de Confucio. En las culturas amerindias está muy presente. Un solo ejemplo nos ayuda a entender esta idea. En el Popol Vuh se afirma, cito: ni habría gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Cierro cita. En Grecia, Protágoras de Abdera lo formula diciendo que el hombre es la medida de todas las cosas. En el Renacimiento europeo el humanismo toma un cariz estético. El ser humano, por su libertad, crea su propia vida como una obra de arte. La novena dimensión del humanismo es la pedagógica. Cito: la determinación de la especificidad de los fenómenos educativos y culturales conduce a sostener que la educación es un proceso mucho más enriquecedor que la instrucción y que la cultura no es cualquier producto de la acción multilateral del ser humano, sino que solamente puede ser considerada aquella actividad que contribuye a que el hombre perfeccione sus condiciones de vida y realice algunas potencialidades que posibiliten el mayor grado de dominio y por ende de libertad en el permanente e infinito proceso de humanización, para lo cual se hace necesariamente la diferencia entre el contenido de la sociedad y la cultura. Cierro cita. Para nuestro filósofo, la cultura es el dominio que los seres humanos ejercen sobre sus condiciones de vida, de tal modo que les permite mayores grados de libertad y desarrollo de sus virtualidades. De ahí la afirmación según la cual la educación va íntimamente unida al desarrollo de la cultura. Así pues, tanto la educación como la cultura tienen un profundo sentido humanista por cuanto propenden al desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. La décima dimensión del humanismo es la utopía.
La realidad muestra a diario la flagrante violación de los derechos humanos, de la democracia y de la dignidad de las personas. De ahí que el humanismo real sea a la vez utópico, pues es preciso imaginarlo más allá del presente, hacia mejores condiciones futuras. Con Ernst Bloch distingue entre utopía abstracta y utopía concreta. Las utopías abstractas son las que no tienen visos de poderse realizar históricamente, y las concretas son las que tienen posibilidad de realizarse en uno u otro momento. Cito: el mayor despliegue de las mentalidades ha estado articulado históricamente al desarrollo de procesos de idealización respecto a la conformación de sociedades utópicas, críticas del orden establecido. Cierro cita. Este eje humanista del pensamiento de Pablo Guadarrama se proyecta tanto en su marxismo como en su latinoamericanismo. Cito: el pensamiento humanista alcanzó la labor desalienadora de Marx una magnitud nunca antes lograda, situándose más allá del debate teórico, básicamente porque la profundidad y el rigor científico de sus análisis empleados se añadió de manera orgánica a una praxis revolucionaria no caracterizada por la espontaneidad, sino por la formulación coherente fundada en un análisis pormenorizado de las condiciones históricas concretas que favorecían formas específicas de alienación. Cierro cita. En cuanto a los estudios latinoamericanos, su estrategia metodológica sigue también la directriz del humanismo. Como señala Leonardo Tovar, en Guadarrama la historia de las ideas se basa en un marxismo humanizador. Un paradigma de ello es el humanismo de Martí. José Martí, cito, es la cumbre del humanismo en la historia latinoamericana. Cierro cita. Los estudiosos del pensamiento de Martí encuentran dificultad en catalogar su pensamiento en una u otra corriente. Guadarrama encontró la clave precisamente en el humanismo liberador, concreto, práctico y latinoamericanista del héroe cubano. Tanto Marx como Martí pensaron el humanismo vinculado con el naturalismo y el naturalismo vinculado con el humanismo. Martí no desvincula al ser humano de la naturaleza y ve en la naturaleza símbolos humanos. Característica del filosofar latinoamericano es el humanismo, y Pablo hace de él una guía para el estudio de cada pensador y de cada corriente filosófica. De ahí que se encuentre el humanismo desde las culturas amerindias, la escolástica, la liberación, la ilustración del período independentista e incluso en nuestro positivismo decimonónico. Esta caracterización del humanismo en la filosofía de Pablo Guadarrama muestra la radicalidad y amplitud de su concepción humanista, y la misma permea todo su pensamiento en sus diferentes dimensiones. El humanismo del filósofo cubano es marxista, martiano y latinoamericano. Consideremos ahora el segundo gran eje del pensamiento de nuestro filósofo, el marxismo. Primeramente, nos deja muy claro y de forma contundente la actualidad del marxismo. Piensa esta actualidad desde lo que él denomina el núcleo duro de la teoría, diferenciándolo de los cinturones periféricos, según la terminología de la epistemología de Imre Lakatos. Cito: con la aparición del marxismo fue la primera vez que se elaboró una interpretación materialista de la sociedad en su conjunto. Cierro cita. En cuanto al materialismo histórico, concluye, cito: la concepción materialista de la historia presupone reconocer la objetividad material de los fenómenos sociales al considerar que no son ni el producto subjetivo de una voluntad individual ni el resultado arbitrario de fenómenos indeterminados. Atenerse al principio del determinismo en la búsqueda de causas de cualquier fenómeno. Estudiar todos los fenómenos sociales, incluyendo, por supuesto, las formas ideológicas como la filosofía, poseen su especificidad y, por tanto, requieren de un tratamiento también específico, al igual que otros fenómenos sociales, según la forma en que se manifiestan. Cierro cita. Con relación a la dialéctica se expresa así:
Marx siempre quiso acentuar que lo más importante de su enfoque era la dialéctica, el principio del desarrollo, que muestra que todo está en cambio y por lo tanto sus propias ideas habían evolucionado y se habían enriquecido, pero esto no significa que renegara de sus principios fundamentales. Cierro cita. Consecuencia de ello es que el marxismo se caracteriza por el optimismo histórico, que no descansa en el fideísmo, sino en el estudio científico de la realidad sociohistórica. Con relación a la ideología, se opone a la versión de Althusser, que considera una versión dicotómica entre ciencia e ideología. Reconoce que Marx se refirió a la ideología como falsa conciencia, pero también afirma que evolucionó hacia un concepto más complejo de ideología. Guadarrama se opone a la versión teleológica que algunos marxistas y no marxistas han pretendido defender como la posición de Marx. El filósofo cubano no considera que la socialización de la propiedad privada deba hacerse solo en la forma de estatalización, pues hay muchas formas de socializar la propiedad. Considera, como ya vimos al citar a Rosa Luxemburgo, que el marxismo es afín a la democracia. El marxismo es un humanismo, pero no un humanismo abstracto, sino real y concreto, agregando que para nosotros se trata también de un humanismo latinoamericano. Es importante también para las nuevas generaciones la lucha por la defensa del ambiente, ética ecológica, los derechos de la mujer, los derechos de nuestros pueblos originarios. En la actualidad no hay un solo modelo de socialismo. Afortunadamente, nos dice, hay muchos modelos. El marxismo de Pablo Guadarrama lo entiendo como una filosofía de la liberación. El marxismo es una filosofía de la liberación porque lo primero que reconoce en Marx es su esfuerzo porque el ser humano sea, según su condición humana, integral, o que pueda restituirla si los mecanismos de alienación la reprimen y hasta la subyugan. Para Marx, aunque el trabajo es alienante en determinadas condiciones de explotación, sin embargo, el trabajo puede ser liberador como posibilidad de realización de las potencialidades humanas según las virtualidades de cada ser humano concreto. El trabajo socialmente necesario no tiene que abarcar la totalidad de la vida humana, sino que también fuera del trabajo pueda el ser humano desarrollar sus virtualidades. Para el investigador cubano, el marxismo es un ideal trascendental que responde a las 4 preguntas kantianas: ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿qué es el hombre? Guadarrama rechaza todo reduccionismo, por lo cual refuta a quienes pretenden interpretar el marxismo como un economicismo. La crítica del reduccionismo es estudiada ampliamente en su libro ¿Para qué sirve la epistemología a un profesor y a un investigador? La ciencia es un logro de la racionalidad humana y el ser humano ha llegado a ella mediante un largo proceso histórico. La ciencia supone confianza en la racionalidad humana. De ahí que Pablo defiende el carácter científico de la investigación social e histórica como la entiende el marxismo y rechace ciertas tendencias del posmodernismo que tienden a obliterar la razón, la ilustración y hasta la ciencia. Cito: el posmodernismo incita a invalidar el poder de la razón, sino también a debilitar el pensamiento. Parece no escapar de aquellos tropiezos intelectuales que tuvieron algunos pensadores modernos como Descartes o Lametrie al concepto del hombre-máquina. Cierro cita. Desde un enfoque a la vez marxista y humanista, Guadarrama escribe un sustancioso libro sobre democracia y derechos humanos, una perspectiva desde América Latina. Destaca los aspectos humanistas y democráticos de los derechos humanos no solo en el mundo occidental, sino en las más diversas culturas del planeta. Presenta una visión unificada de la democracia, el humanismo y los derechos humanos, los cuales forman una unidad axiológica que interfecundan su filosofía social y política apropiada al mundo contemporáneo. Piensa la democracia no solo en términos formales, sino también en su dimensión participativa,
real y sustantiva. Fundamenta los derechos humanos no en un supuesto derecho natural, sino en la idea básica tenor con la cual los derechos humanos son conquistas de quienes han padecido a falta de derechos. La universalidad que en otros tiempos se atribuía al derecho natural, hoy es lícito atribuírsela a los derechos humanos. Aunque no se funden los derechos humanos en un supuesto derecho natural, Guadarrama es explícito en fundamentarlos en una ética de la justicia, la igualdad y la fraternidad. Con ello supera cualquier objeción de positivismo jurídico. Los derechos humanos tienen vigencia, aunque no estén escritos en la Constitución y en las leyes de una nación. La defensa de los derechos humanos no se hace desde una perspectiva individualista, sino en la consideración de la persona como miembro de una comunidad. Los derechos humanos son individuales, sociales y universales al mismo tiempo. Todos los estados tienen el deber de reconocer e implementar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Nuestro filósofo destaca la amplia labor y defensa de los derechos humanos de los latinoamericanos de todos los tiempos. El tercer gran eje del pensamiento de nuestro filósofo es el latinoamericanismo. Ya desde su tesis doctoral en Leipzig se mostró renuente a investigar filosofías europeas ya superestudiadas y prefirió vencer los obstáculos para que le aceptasen una tesis sobre un filósofo cubano completamente desconocido para los alemanes, Enrique José Varona. Superados esos obstáculos, logró defender una tesis en el pensamiento social de Enrique José Varona. Y ese primer impulso se continuó hasta el día de hoy, en que consagramos este libro que presentamos con el título de Pablo Guadarrama, filósofo latinoamericano. Como ya expresé, el enfoque humanista y marxista de su pensamiento se proyecta en la totalidad de sus estudios latinoamericanos. A mi modo de ver, Pablo ha estudiado todos los países latinoamericanos, o casi todos, en su filosofía, en su humanismo y en su marxismo. Incluso países que con frecuencia son olvidados por los historiadores de la filosofía latinoamericana, como Puerto Rico, han suscitado el interés de Pablo, y Hostos es una de las figuras que él ha estudiado con mayor detenimiento. Le dedica un libro junto a Varona sobre los orígenes de la sociología en América Latina. Reconoce su profundo humanismo y su compromiso liberador con la independencia de Cuba y Puerto Rico. Lo mismo puede decirse de la República Dominicana, también olvidada de los historiadores latinoamericanos de las ideas. Figuras como el gran humanista Pedro Enrique Sureña, Gregorio Luperón, Andrés López Medrano, Pedro Bonó en la lectura que de él hace Julio Minaya, etcétera, destacan en la historia del pensamiento filosófico latinoamericano estudiado por Pablo. Debo decir también que Colombia ha sido bastante olvidada por los latinoamericanistas y Pablo dedica un volumen a estudiar el marxismo colombiano en, cito, Huellas del filosofar en Latinoamérica y Colombia, sin dejar de mencionar las continuas referencias a otros pensadores colombianos como Antonio Nariño, José María Samper, Rafael Núñez y otros. Guadarrama tuvo conocimiento de la epistemología del filósofo argentino Mario Bunge, aunque no está de acuerdo con su cientificismo, sin embargo, le reconoce muchos méritos. Por ejemplo, no establece una contradicción excluyente entre ciencia e ideología, pues una ideología puede ser científica si se basa en estudios objetivos de la realidad social. A lo largo de mi libro hago breve sinopsis de sus planteamientos acerca de la filosofía en Cuba, de la escolástica, de la filosofía en la época de la independencia, del positivismo y el antipositivismo latinoamericano, del marxismo, del humanismo y de la utopía. Su gran obra en 3 volúmenes recoge toda esa variedad temática con amplitud y profundidad. Me refiero a pensamiento filosófico latinoamericano. En definitiva, la obra filosófica de Pablo Guadarrama González sobresale por su excelencia, amplio desarrollo conceptual e histórico. Su humanismo fundamental lo ha dedicado al estudio concreto de la filosofía latinoamericana en todas las etapas de su historia
y en las más diversas corrientes intelectuales. Debemos estar profundamente agradecidos con la inmensa obra de Pablo Guadarrama, que ha dado a conocer ante nosotros mismos y ante el mundo intelectual la obra filosófica y humanista que realizamos en Latinoamérica, más allá de los prejuicios y discriminaciones que sobre nuestro pensamiento se practica desde una perspectiva eurocéntrica. Ha sido con esta actitud de admiración y gratitud que he escrito este libro. Gracias. Bravo. Gracias al autor por sus palabras en esta noche. Ahora cedemos la palabra a Pablo Guadarrama González. De José Martí, los cubanos aprendimos que bienaventurados aquellos que saben agradecer y desafortunados los que no agradecen. Por eso yo ante todo quiero agradecer a todos los presentes por estar aquí, interesados, ¿no?, por este tema del libro referido. Y lógicamente ese agradecimiento puede ser infinito, pero en este caso tenemos el deber de precisar algunos agradecimientos. Ante todo, pues al doctor Roberto Casá y al Archivo General de la Nación de República Dominicana por la gentileza de haber acogido la propuesta de ser publicado, ¿no? Y lógicamente tengo que agradecer al autor del libro, que me ha puesto en la difícil circunstancia de no ser sujeto, sino objeto, ¿no? Ser el microbio del microscopio, ¿no? Cosa que lo hace a uno un poco incómodo, ¿no? Por la primera vez uno está en esa situación, ¿no? Sin embargo, es realmente muy meritorio el agradecimiento, ¿no?, a Carlos, que no es la primera vez. Ese error lo había cometido antes. Desde mucho antes había estudiado varios de mis libros, ¿no? En el libro que escribió el amigo, bueno, dirigió el amigo Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, ¿no?, Carmen Borges, sobre la filosofía, ¿no?, en América Latina. Ya había hecho algunas semblanzas de nuestros libros, otras semblanzas de libros anteriores, ¿no?, que había publicado. Y lógicamente, pues tengo que agradecer al amigo, ¿no?, Federico José Álvarez, y a la Fundación Federico José Álvarez por habernos auspiciado y escrito en particular él, ¿no?, este prólogo, que agradecemos con especial, porque José Martí decía que las grandes obras solamente son posibles con grandes amigos, ¿no? Y Federico, que me acompaña en estos bregares filosóficos desde 1985 en Guadalajara, cuando, ¿no?, nos conocimos en aquel congreso, ¿no?, de filosofía. Pues ya desde esa época existió una empatía latinoamericana y antillana en especial, ¿no? De la misma forma que con Carlos en 1991 en La Habana, en el evento de Martí, ¿no es así? Cuando creo que fue la vez primera, ¿no?, que coincidimos. Pero tengo que agradecer a la Asociación Dominicana de Filosofía, en particular a su presidente, ¿no?, Julio Minayo, que nos honró tanto a Carlos y a mí con la condición de miembros honorarios de esa asociación. Por lo tanto, es realmente una gran, ¿no?, oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento, ¿no?, así como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en varias ocasiones nos ha acogido, no es la primera vez, y que está auspiciando este primer coloquio internacional de filosofía o de pensamiento filosófico latinoamericano, como preferimos, ¿no?, llamar. De manera que son infinitos. Yo quiero decirle algo. En los libros que he publicado nunca he querido, y aquí está mi esposa, que puede ser testigo, nunca me ha gustado dedicar un libro, ¿no?, a una persona o a una persona, ¿yo? Porque tendría que agradecerle primero a mi madre y a mi padre, que en paz descansen, ¿no es así?,
aquellos que me inculcaron las ideas revolucionarias desde que le llevaba yo el alimento a mi madre en la prisión de la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Cuando yo tenía 9 años. Entonces, y me enseñó lo que es la dignidad, ¿no?, de una mujer revolucionaria desde muy temprano. Y eso, a mi padre, que también repartía bonos en favor del 26 de julio, ¿no?, por luchar por una dignidad. Pero tendría que agradecer a mi maestra de kindergarten, que hoy con sus 97 años, cuando me dieron la condición de profesor emérito en la Universidad Central de Las Villas, le escribió una carta al rector, que por ahí conservo, con una letra impresionante, ¿no?, agradeciendo, ¿no?, que ella en 1953, cuando yo era estudiante con 4 años, propició que a mí me aceleraran y me pasaran a primer grado porque no me soportaba en el kindergarten, creándome un problema tremendo en toda mi vida académica porque entré demasiado temprano en la primaria, secundaria, siempre, al punto que me gradué y no podía trabajar porque no tenía edad laboral en Cuba. Entonces tengo que agradecerle a la maestra Rosita Camacho de primer grado, Marina García de segundo, entonces así Norma Estela de sexto, son tantos maestros, y por eso yo a veces le digo, y lo he hecho en mi libro sobre para qué sirve la epistemología a un investigador, que hay que tener cuidado con esas declaraciones de fe epistemológica, ¿no?, de que esta tesis está hecha desde la fenomenología, ¿qué diría Husserl si ves uno? O está hecha desde el marxismo, ¿qué diría Marx? ¿No? O está hecho desde la hermenéutica, Mario Bonetti, ¿qué diría Gadamer? ¿No? Así, ¿cuántas influencias recibió Mario, ¿no?, en su formación, ¿no?, en Alemania? ¿No? Así, y cuánto, ¿no?, cuántas corrientes, ¿no?, forman nuestro... Y no es que asumamos posturas eclécticas, sino electivistas, como dirían los jesuitas, ¿no?, Andrés de Guevara, Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, aquellos mexicanos del siglo XVIII que expulsados de México llegaron a Europa y ocuparon las más importantes cátedras de filosofía en Roma, en la Pontificia, en oposición con postulantes alemanes, italianos, ¿no? Entonces, yo que comencé a descubrir la filosofía, no en América Latina, sino cuando estudiaba en Alemania, cuando me propusieron hacer una tesis sobre Kant, y de una casualidad un amigo colombiano que siempre llevo en mi, ¿no?, le cayó un libro del ecuatoriano Alfredo Carrillo, La trayectoria del filosofar en Hispanoamérica, ¿no? Y yo le dije al amigo, oye, préstame ese libro, Filosofía en América Latina. Y nosotros estamos acostumbrados a que los filósofos nada más que son en Alemania, en Francia, en Italia, ¿no?, ni siquiera en España. Porque cuando a Heidegger los estudiantes le propusieron invitar a José Ortega y Gasset, ¿qué dijo Heidegger? ¿Cómo? Invitar a un filósofo español, eso no existe. España no puede dar filósofos, igual que Alemania no puede dar toreros. Así dijo Heidegger. Los únicos que podemos hacer filosofía somos los griegos y nosotros, alemanes. Cosa que en cierta medida Marx también cayó en esa trampa. Para Marx, los alemanes eran los griegos del presente. Nadie le puede quitar ese, ¿no?, eurocentrismo. Y cuando el amigo me hizo descubrir, al leer aquel libro que había sido publicado en 1956 en Ecuador, de que había un José Ingenieros en Argentina, un José Enrique Rodó en Uruguay, ¿no así?, un José Carlos Mariátegui, todos eran José, ¿no?, un José Vasconcelos, decía, oye, no hay ni una María, todos eran José, María y José, hasta que me encontré a Sor Juana Inés de la Cruz y dije, al fin apareció, ¿no?, una mujer que me dejó impresionado, ¿no? Y me hice la pregunta, ¿y yo qué hago aquí? En Alemania, ¿no? A venir a llover sobre lo mojado, sobre Kant, sobre Hegel, sobre, ¿no?, Marx, sobre Heidegger, ¿no? Y por eso lo primero que uno tiene que hacerse es cuestionarse la pertinencia, ¿no es así?, y la consagración a la cual va a dedicar su vida, que tenga realmente sentido, ¿no?, y utilidad.
Y por eso me fui dando cuerda, como decimos en mi tierra, yo mismo, y decía, yo venía a hacer una tesis sobre Kant, sobre Freiheit, Kant, y decía, ¿y esto lo que es? Hasta que llegó el día, así hago. Y el profesor Seidel, mi profesor de Hegel, a mí me decía un Pablito, en alemán, Paulchen, Pablito, ya vas a trabajar con Martina sobre el concepto de libertad en Kant o sobre sociedad civil en Hegel. Y le dije, mire, profesor Seidel, sinceramente, yo no voy a trabajar ninguno de los dos. Aquel hombre puso los ojos así, ¿no? ¿Y por qué? Digo, yo, sinceramente, me dice, ¿y en qué vas a trabajar? Digo, eso mismo es lo que tengo de problema, que no sé todavía en qué voy a trabajar. Pero sí sé en lo que no voy a trabajar. Y eso ya Sócrates lo hace. No, dijo que cuando uno sabe lo que no sabe, al menos sabe lo que no sabe. Y se plantea el conocimiento de lo que no sabe. ¿No es así? Entonces yo lo único que sé es que pienso trabajar en algo de filosofía en América Latina. Y me dijo, pero nosotros de eso no sabemos absolutamente nada. Digo, precisamente por eso es que lo voy a hacer. Para que ustedes sepan que la filosofía también la hay en América Latina. ¿No es así? Y no que solamente la hay aquí en Alemania. Bueno, pues no me arrepiento de aquella decisión, como nunca me he arrepentido de no haber aceptado la beca para estudiar medicina cuando terminé la campaña de alfabetización en el año 61 y alfabeticé a 5 campesinos que tomaban el lápiz como si fuera un asadón, así, ¿no? Y aquella satisfacción que me dio en enero del 61 que podían escribir una carta. Y ahí descubrí mi vocación por el magisterio, pedagógica. Cosa que me rechazaron mis colegas, compañeros, que todos querían hacerse médicos. Y hoy cuando llego a Miami, al Jackson Hospital, y me encuentro al cardiólogo, compañero mío desde la infancia, me dice, el que mejor escogió la profesión fuiste tú. Nosotros nos equivocamos. Y por eso mi hijo médico en Colombia le dije, vas a escoger una profesión que es un sacerdocio. Cuidado, ¿no es así? Entonces, yo creo que dedicarme a la filosofía ha sido el sentido de mi vida. Y por eso en esa autobiografía intelectual que terminé hace unos meses y que van a publicar ahora en Italia, también el año próximo en Colombia, confieso que he vivido por y para la filosofía en América Latina. No me arrepiento de esa decisión. Pero quiero decirle algo. Desde el primer momento, cuando le respondí al profesor Seidel, que me dijo, ¿y nosotros en eso no te podemos ayudar? Dígole, no, ustedes me han ayudado mucho. Me han ayudado a pensar. Y me han ayudado sobre todo a estudiar a Kant, quien precisamente por esa razón no voy a estudiar a Kant. Porque Kant enseña en la ética, ¿no es así? Cómo uno debe plantearse el fin humanista, el cual acentuaba, ¿no? Trabajar el hombre siempre como fin y nunca como ello. Bien, cuestionarse siempre todo lo que uno hace con la pertinencia de no estarse arrepintiendo, ¿no? Permanentemente de lo que uno hace, ¿no? De la prudencia de pensar bien lo que se dice, aunque lo tomo de Aristóteles, pero no importa, ¿no? Sino pensar, ¿no? Todo lo que se dice bien, adecuado. Y además, ponerlo todo en función del Weltbürger. ¿Quién es el ciudadano del mundo? Algo metafísico, ¿no? Los ciudadanos del mundo son ustedes aquí que me acompañan esta tarde. ¿No es así? Los ciudadanos del mundo son mis estudiantes. Los ciudadanos del mundo son mis colegas del barrio, mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿no? Mis compatriotas, mis colegas de Colombia, de Dominicana, de todos los países de América y también de todo el planeta. Esos son los ciudadanos del mundo, a los cuales uno tiene que volcarse, ¿no? Para tratar de transmitir y volver a pensar desde la filosofía problemas sempiternos que tiene la filosofía. Y por eso gran satisfacción me causó cuando apenas defendido mi primer doctorado sobre el positivismo en América Latina, sobre Enrique José Barona, recibí de Estados Unidos una carta de José Ferrater Mora, autor del mejor diccionario de filosofía en lengua española que existe, pidiéndome que le autorizara a traducir del alemán, que había sido mi tesis, al inglés, mi tesis sobre el positivismo, Enrique José Barona. Y ahí la pueden buscar en el cuarto todo del diccionario de filosofía, ¿no? Yo dije, si yo hubiera hecho la tesis sobre Kant, Ferrater Mora la hubiera, seguro, que no, ¿no? Entonces,
¿Por qué hoy en día mis libros han sido traducidos al mandarín, al italiano, al alemán, al... ¿por qué? Parece que algo tiene que decirle, ¿no? Como cuando llegué a Japón, al Congreso con Leopoldo Sea, y me dice, mira, ahí están las obras de Martí en japonés. Yo no entendí nada de aquellos palitos que habían. Pero dije, tienen que haberle dicho algo a los japoneses, ¿no? El pensamiento de Martí, como para que haya sido traducido. ¿No es así? Y por eso nosotros tenemos el deber de sentir orgullo de la producción filosófica, ¿no?, latinoamericana. No para caer en un latinoamericocentrismo, como el amigo Enrique Dussel, allá en los años 70, le comenté, cuando nos conocimos también allá en Guadalajara. No, nosotros no podemos caer ahora en otro tipo de etnocentrismo, porque cualquier etnocentrismo es nefasto. Somos copartícipes de la cultura occidental. Formamos parte de la cultura universal. ¿No es así? Y cuando con Nicolás Pereligin, un filósofo ruso que trabajó 3 años con nosotros en Santa Clara, dando un curso sobre la teoría de la cultura en Marx, resulta que Marx nunca utilizó el término cultura. Utilizaba el término civilización, porque no era el término que se utilizaba. Sin embargo, los soviéticos inventaron que Marx había hablado, ¿no es así? Y yo le quería el cuento, ¿no es así? Pero es que el dogmatismo de aquel... No, cuando yo estudiaba filosofía en Alemania había un chiste, que un hijo de un miembro del comité central le preguntó al padre, papá, ¿qué es una jirafa? Una jirafa, un momento. Fue a las obras completas de Marx y Engels, ¿no?, a buscar en el índice onomástico donde Marx, Engels y Lenin habían hablado, ¿no?, de la jirafa. Y como no encontró nunca que dijeron nada de la jirafa, le dijo, hijo, lamentablemente la jirafa no existe. Porque el dogmatismo había llevado, ¿no?, que si Marx, Engels y Lenin no habían hablado de un tema, no existía. Y si usted iba a hacer una tesis sobre el voleibol, tenía que hablar los fundamentos epistemológicos de Marx, Engels y Lenin sobre el voleibol, ¿así?, para que la aceptaran. Entonces, frente a ese dogmatismo en el cual yo me formé, porque uno no puede renegar de la formación, ¿no es así? Yo me formé en ese ambiente de ese marxismo-leninismo dogmático, ¿no es así? Y por eso tuve que enfrentarme a mis profesores en Alemania cuando me decían que el positivismo siempre era una filosofía idealista, subjetiva, agnóstica, reaccionaria, enemiga de los pueblos, socialdarwinista, racista. Lo único que faltaba que fuera gente de la CIA, ¿no? Aquello no había nada que hacer con el positivismo, ¿no? Y yo me cuestioné, dije, venga, ¿y cómo entonces Enrique José Barona, un hombre tan inteligente, fue positivista? ¿No es así? ¿O cómo José Ingeniero? ¿Y cómo toda esta gente fueron positivistas? Muy tonto, ¿no? Y empecé a cuestionarme. Yo creo que el filosofar tiene que exigir eso, la duda, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, a la universidad se viene a aprender a dudar. Para querer se va a la misa el domingo, ¿no? Entonces, y desde esa duda permanente me he cuestionado la producción filosófica con una sola intención, tratar de demostrar que también desde nuestras tierras del Caribe, de las Antillas, de Centroamérica, de América Latina, se producen ideas filosóficas, ¿no es así? La edición italiana que se prepara de mi autobiografía va a estar por una introducción filológico-filosófica que elaboran el filósofo italiano Antonio Scocozza y una filóloga italiana, María Raya Coluccello, que ha traducido al italiano 2 de mis libros para tratar de demostrarle a los italianos cómo se puede hacer filosofía desde América Latina. Y en qué medida me fui cuestionando los conceptos que aquí Carlos señalaba, el concepto de cultura, de humanismo, autenticidad, ¿no? Concepto incluso del propio marxismo, concepto de positivismo, concepto, porque yo creo que eso es un deber del filosofar. Uno está obligado, ¿no?, a repensar las categorías. Uno no puede ser siempre un parásito epistemológico de las categorías creadas, ¿no es así? Uno está obligado a reelaborarlas, a reconstruirlas, porque las categorías, como le dijo Marx a Proudhon, son dinámicas, históricas, ¿no es así? Y no existen para todas las épocas y todas las circunstancias, como el propio Marx le dijo a Feuerbach, cuando éste le dijo que iba a crear una ética universal para todas las éticas y todas las épocas y todas las circunstancias. Y el jovencito Marx le dijo, entonces no va a servir para ninguna época, ni para ninguna circunstancia, porque las éticas son históricas. Y antes ser homosexual era un delito y ahora es casi una obligación, ¿no? ¿Así? Entonces, quiere decir que las éticas cambian, ¿no? Así,
cambian. Entonces, por lo tanto, estamos obligados a repensar las categorías filosóficas con dimensión, ¿no?, universal. Y por eso a mí la filosofía me ha enseñado no solamente a pensar, sino a vivir, que es lo más importante. Por eso la filosofía tiene una función práctica. Yo he tratado de definir esas funciones en algunos de mis trabajos y hablo de una función humanista, una función ética, bla, y cada vez descubro nuevas funciones. Sí, ahora en Granada la función crítica, la función utópica, y estamos obligados a buscarle nuevas aristas, ¿no?, al saber filosófico como instrumento no solamente de pensamiento, sino de orientación praxeológica para la transformación de la realidad. Porque ese es nuestro deber desde la academia, no podemos hacer más. Y creo que no hacemos muy poco. Y por eso le preocupa al Partido Republicano de los Estados Unidos cuando en el documento de Santa Fe 2 de 1986 citó a Gramsci y dijo, Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En los sindicatos, en los partidos o en las universidades, en la academia? Y eso, por eso es la labor nuestra, es tan peligrosa. Mis estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia ponen un grafiti que a cada rato lo borran y lo vuelven a poner. ¿Cuál? Y en Colombia pensar es medio peligrosito, ¿no? Pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir, ¿no? ¿No? Porque pensar, como dijo Viviane Forrester, aquella socióloga francesa que ganó el premio, ¿no?, en su libro El horror económico, es siempre un acto político, porque pensar es cuestionarse los poderes existentes. ¿No es así? Todos los poderes, políticos, económicos, militares, pero también académicos y las burocracias y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos el deber de transmitirle a las nuevas generaciones, ¿no? Pensar. Y sobre todo, pensar también en lo que le debemos a nuestros respectivos pueblos. Algo aprendí yo de José Martí cuando era un estudiante de apenas de secundaria, con una carta que le mandó a un amigo mexicano. Martí, que apenas, como ustedes saben, vivió unos 42 años muy fértiles y que sabía muy bien quién era, porque tenía una estimación. ¿Por qué? Porque tantos amigos dominicanos y de tantos países, ¿no?, lo admiraban, ¿no? Sin embargo, le escribió a aquel amigo, y eso me ha servido a mí de orientación en mi vida. Nada hay de un hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades de inteligencia natural a alguno de sus hijos, si no se hacen carne y sangre de su pueblo. Si no, serán polvo, azote y escarnio. Pero si van con él y a su pueblo le sirven de brazo y de voz, por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Muchas gracias.